Católica tiene varios líos con respecto a sus sacerdotes. Y sacerdotes que sí también en su momento recibieron protección por parte del clero. ¿No se acuerdan ustedes de los discursos, por ejemplo, de la piedra, la piedrita y demás, verdad, Gastón? Así es, y de hecho que el arzobispo de Asunción, el Mundo Valenzuela, y entrando en el caso de Silvestre Olmedo, el ex párroco de Limpio, que va a juicio oral y público por el supuesto delito de acoso sexual, el arzobispo de Asunción tiene que declarar en el juicio, y la pregunta que se le va a hacer es en qué consiste la conducta que la Iglesia determinó y que considera que es un acto, un gesto indecoroso, pero no grave. ¿Por qué? El arzobispo Valenzuela, una vez que se hace la denuncia, en realidad una vez que se formaliza la denuncia, porque el hecho se sabía, pero no tomaron intervención las autoridades eclesiásticas, una vez que se formaliza la denuncia específicamente por acoso sexual. Cuando decís no tomaron intervención, es como que desoyeron la denuncia o tomaron la denuncia y lo que se empezaron, desentendieron. lo que empezaron es cuando se supo el caso, empezaron a tratar de hablar, empezar a buscar, a hablar con la víctima y con el sacerdote para una especie de conciliación. Creo que ese es el término correcto, simplemente es hablar y bueno, tipo acá no ocurrió nada, hay que rezar y hay que guardar penitencia. Cuando se formaliza la denuncia, se ordena que una comisión de investigación haga su investigación interna. Bueno, esa comisión de investigación estaba conformada, de hecho está conformada por varias autoridades de la Iglesia. Estas imágenes corresponden a un material que estaba haciendo nuestra compañera Flavia Borja a las abogadas que representan a la víctima y de hecho que también le hizo una nota a la víctima. Gastón, vos me decías que fue llamado el arzobispo para declarar en calidad de testigo, convocado por la querella. Por la querella, sí. Te repito, no solamente Valenzuela, sino el sacerdote Óscar González, que es el vicario general del arzobispado de Asunción, el ex vicario general y el actual canciller, que es el sacerdote Martín Ortiz, el que es ahora párroco de Areguá, pero que era titular del decanato 9, que es el que dependía de la parroquia de Limpio, es el sacerdote Dionisio Echagüe. Y bueno, estos tres más Edmundo Valenzuela van a declarar. Estos tres conformaron esa comisión que te estoy mencionando que tenían que investigarle a Olmedo. ¿Qué sucede? Cuando el caso pasa a la justicia ordinaria, es decir, toma intervención del Ministerio Público, ellos congelan la investigación. No hablan los sacerdotes porque, según lo que afirman, por una cuestión de la disposición del derecho canónico no pueden hablar. Atendé lo que le hacen al arzobispo Gastón. La propia querella le llama como testigo. Lo que él vaya a responder ahí le compromete a él, ni siquiera al sacerdote. Porque supongamos que se vaya y niegue el asunto. O tire elementos que vayan a presumir de que niega de que hayan tenido conocimiento o información. Sí. El propio arzobispo se está comprometiendo dentro de la investigación. Y te tiro el dato, para más en este momento es complicado porque como él está relativamente renunciante, el 19 de noviembre cumple 75 años y tiene que renunciar, se espera que la Santa Sede nombre dentro de poco al arzobispo coadjutor, que es el que va a ser el nuevo arzobispo, pero meses antes ya se le nombra como coadjutor para que vaya acompañando al renunciante, para que más o menos vea cómo es. En ese proceso. Dentro de 6 meses renuncia y se espera que en medio de esta polémica, en medio de que el arzobispo va a ir a un juicio, el Vaticano está poniendo ojos en Paraguay. Pero bueno, decíamos, todos estos sacerdotes... Sí. Como te comentaba, se formó la comisión y van a investigar el caso. Se congeló porque hay una investigación fiscal. Cuando termine la investigación fiscal, va a continuar la investigación de la Iglesia. Y ojo, ellos no hablan, pero se supo que se congeló. Cuando se le pregunta cuál es la situación de la investigación, es por el derecho canónico, nosotros no podemos dar información, pero sí van a tener que dar información en el juicio porque la ley, que obviamente está sobre cualquier norma interna como es el derecho canónico, le obliga a los testigos a que comparezcan y declaren. Hay excepciones cuando es familiar o cuando son menores. No hay excepción en el caso de ministros o todos por sacerdotes, igual. todos por igual.
tienen que declarar. ¿Y qué es lo que le va a consultar la querella? O sea, ¿por qué le llama a la querella a las abogadas? ¿Qué es lo Porque que le dicen, bueno, quieren saber? básicamente le van a preguntar qué descubrieron en esa investigación que se congeló, pero hasta que se haya congelado, ¿qué averiguaron a estos 3 sacerdotes? Y al arzobispo es, si él reconoció que existió un gesto indecoroso, pero no que grave. le informaron sobre el gesto indecoroso. Él de hecho que afirma, y lo afirma en entrevistas, él dice, lo que hizo él reconoce, lo que hizo nuestro colega es un acto indecoroso. Él, antes de que la comisión determine, él ya, digamos, preopinó y dijo, fue un acto indecoroso, no grave, y es más, en el hipotético caso de que él sea condenado, de que Silvestre Olmedo sea condenado por acoso sexual, eso no implica que pierda su ministerio. ¿Qué era que dijo sobre las piedras? Claro, y otra cosa. ¿Cuál fue esa declaración que tanta repercusión tuvieron? Bueno, después de que se haya denunciado, él emite una carta a la pastoral juvenil de Limpio. De hecho, que la coordinadora de la pastoral es la víctima, quien habría sido manoseada por el sacerdote, y de hecho que él lo reconoce en un audio que se grabó, que estábamos comentando fuera de cámaras, que ese audio como tal parece que no está dentro del juicio. Les cuento qué pasó. Habíamos accedido, estábamos en otro programa de radio, en un programa de radio, ¿verdad? Y recibimos un audio en el que 2 jóvenes se acercan al sacerdote Silvestre, al país Silvestre, y le empiezan a encarar por qué fulana de tal, que en este caso es la víctima, ya no está en el equipo, por qué ella salió del grupo juvenil, y empiezan a insistirle, y ahí finalmente los jóvenes le dicen, vos le acosaste, vos le tocaste los senos, y él termina admitiendo que sí le tocó los senos. Y ese audio habíamos publicado y el sacerdote no tuvo otra que también después continuar con esta historia. Así fue. O sea, él mismo confesó. Lo que nunca se imaginó es que en realidad esos propios jóvenes de la pastoral juvenil, del grupo juvenil, le estén grabando. Y el arzobispo le emite esa carta justamente al grupo juvenil y les dice, básicamente les dice, la próxima vez no hablen con los medios, solucionaremoslo internamente y no hacer de una piedrita una montaña. Minimizando que el sacerdote le manoseó a una joven de 20 años. Inicialmente, Olmedo fue procesado por coacción sexual, que básicamente es violación. Pero, es más, estuvo una semana preso. Después cambió la carátula a acoso sexual. Más o menos para hacer una diferenciación, y en lo que insiste también la querella, coacción sexual es hacer cualquier tipo de actos sexuales contra la voluntad o bajo amenaza. Bueno, en cambio el acoso sexual es un hostigamiento con fines sexuales donde el autor abusa de su autoridad que le confiere el cargo. La fiscalía lleva adelante la acusación porque dice, él era la cabeza de la parroquia, la víctima era coordinadora de la pastoral, o sea, había un cargo, había una relación de dependencia y el sacerdote abusó de esa relación para hostigarla sexualmente. Este es uno de los casos, pero hay 5 víctimas también. ¿Cuáles son los otros casos que existen? Decimos, este se va a ir a juicio oral el 7 de junio. Ahí está, el país Silvestre es uno. Bueno, otro caso también bastante emblemático y que en su momento causó mucha repercusión en el departamento de Guairá, tiene que ver con el párroco y vicario, ex párroco y ex vicario de la parroquia Paso Yobay, departamento de Guairá. Donde hay oro. Así es, son miembros de la Congregación Oblatos de María Inmaculada. Bueno, eran porque finalmente en este caso sí la iglesia. Ahí por ejemplo le vemos ese era el obispo de Villarrica, que ahora es obispo de Cacupé. Valenzuela Ríos. Ahora él fue antes vicario castrense. Sí, y ahí está en calidad de obispo de Villarrica y abarca la zona de Guairá. A su derecha, él es Francisco Vareiro, en ese momento era vicario de la parroquia Paso Yobay. A su izquierda, Gustavo Velar, cura párroco de Paso Yobay. ¿Y quién es el que está sospechado, acusado? Ambos. Ambos. ¿Cuál fue la situación? Jóvenes venían hablando y venían denunciando que los venían acosando, y un seminarista empezó a juntarlos, y este seminarista habla con un sacerdote de la zona de Misiones
y él dice, bueno, vamos a juntarlos y vamos a hacer la denuncia. Finalmente se juntan seis jóvenes que tenían, que entre el 2011 y 2013 fueron abusados y coaccionados por ambos sacerdotes. Se presenta la denuncia en marzo de 2014. En ese periodo tenían entre 16 y 19 años. En el 2015 comienza una investigación que rápidamente se desestima, pero la Iglesia, en este caso, toma cartas en el asunto con esta denuncia colectiva y después de unos cuantos meses, bueno, se les separan del cargo, se les expulsa de la diócesis y después de un proceso se les quita del ministerio. En este caso es Francisco Vareiro. Él fue a juicio oral, ahora está prófugo. Francisco Vareiro se presentó un día al juicio que fue la semana pasada en Villarrica. En el caso de Gustavo Ovelar, él antes de la preliminar se escapó. Francisco Vareiro la semana pasada estuvo un día en el juicio, se desarrolló hasta cierta parte del juicio, al día siguiente continuaba y al día siguiente ya los jueces, fiscales, no apareció nunca más. Está prófugo. Ahora mismo él está prófugo. Ellos son procesados por coacción sexual por haber manoseado, por haber mantenido relaciones sexuales con colaboradores de la iglesia. Y eran todos chicos jóvenes. Te estoy hablando de entre 16 y 21 años. Bueno, pero algunos son mayores de edad en ese caso. Por eso, no es abuso sexual de menores. En un principio se analizaba justamente que sea acoso por la relación de dependencia. El caso fue mediático. Te decía que la fiscal inicial de la causa dijo, ellos son todos mayores, si una persona te propone algo... de menores. En nuestra legislación sí. Después está la coacción, que es utilizar, ir en contra de la voluntad o la fuerza. Sí. Pero el abuso es aprovecharse, sí, en el caso de los menores. Bueno, la fiscal dice, pues tenían 16 años, tenían 19, tenían 20 años. Si una persona te propone algo, vos podés decirle que no. Entonces desestima con ese argumento. Después de que el caso se vuelve mediático, hay un nuevo fiscal y dice, no, acá si existió una fuerza en contra de la voluntad de los jóvenes, estos sacerdotes los tocaban y los manoseaban. Porque eran jóvenes que colaboraban, que estaban en la misa, que se quedaban a dormir en la casa parroquial o en retiros, y ahí es donde se daba, en los retiros y en la misma casa parroquial, cuando algunos colaboradores se quedaban a dormir para la misa de la mañana, se daban los abusos. Después de que se haya presentado la denuncia de estos 6 jóvenes, 2 se retractaron. Aparentemente por presiones, obvio. Y la fiscalía debe indagar sobre esos casos de por qué se retractan. Debería. Pero sí, actualmente está llevando muchos elementos que empiezan a tallar del por qué se da un desistimiento de una denuncia, Gastón. O sea, tan horondamente pico creyeron la familia de esos jóvenes que habían denunciado con su catequista dependían económicamente de trabajos con la parroquia. Entonces de ahí se supone que vino la presión. Toda la comunidad de Paso Yoguay en su inicio le apoyaban totalmente al párroco y al vicario. Ya. Hasta que finalmente el obispo decidió echarlos de... ¿Y cuál es el tercer caso, Gastón? Guarda relación con el segundo caso tiene 2. Sí. Después de que se presentaron 6, se ratificaron 4. Viene un joven, no viene un joven, viene un señor que ya tenía como 30 años, pero quería colaborar y dice, yo cuando tenía 21 años y era seminarista, después abandonó, y una de las razones que abandonó fue porque fue sometido. Cuando tenía 21 años, era seminarista, se fue a una misión en Orqueta, le tocó dormir en la misma habitación que Gustavo Ovelar, y a la noche el sacerdote se metió en su cama y lo tocó. Tenía 19 años, él era un sacerdote, él era seminarista, quedó ahí, él denunció eso a sus superiores. No pasó nada. No pasó absolutamente nada. Cuando se entera que ahora es investigado, entonces él se acerca a la fiscalía y dice, a mí me pasó esta situación, a ver si es que de alguna manera ayuda a la investigación. ¿Prescribe ese caso? Prescribió. Pero de alguna manera se tenía pensado que su declaración ingrese en el juicio, pero no por ese hecho en sí, sino para de alguna manera dar fuerza a la actual acusación. Gastón, lo que queda claro es que, por lo que contás, que la iglesia, las autoridades eclesiásticas apañan este tipo de cosas, esconden. Después de que saltó en la prensa, ahí se empezaron a movilizar. Y el caso peor no es ninguno de estos.
que no llegó a ser juzgado porque la víctima era un niño. Y decíamos, habían 6, se retractan 2, quedan 4. Viene uno para de alguna forma apoyar porque dice, hace 10 años atrás yo sufrí esto. Y aparece un chico de 15 años que habla con ABC Color y dice, yo tenía 13 años y me pasó esta situación. Y era tan feo porque sus padres le impulsaban y le presionaban para que sea colaborador de la iglesia. Y él se quedaba a dormir en la casa parroquial y noche tras noche... Sin saber que había sido el niño, estaba... Noche tras noche sufría un abuso sistemático. ¿Por qué hay tanta impunidad? ¿Por qué? El poder de la iglesia, Marcos. ¿Cómo quedó el caso de este joven? Ya tenía 15 años, tenía 13 cuando la víctima era niño. Perfecto, es abuso de menores. Le agarraron. Cuando la fiscalía de alguna manera a través de la prensa contacta con el joven, finalmente el joven no se anima por la exposición, por todo lo que iba a implicar, por ir a declarar, aunque sea y el golpe psicológico de haber sido víctima. Y el Ministerio Público toma la decisión de no anexar el abuso sexual infantil, sino que irse solamente por la coacción sexual, porque no era exponer sin sentido a un joven. Perfecto. Y las cosas se saben, o sea, popularmente en la ciudadanía igual se va a saber que era un chico que de alguna manera fue sometido y no mantuvo relaciones sexuales, sino que fue sometido por un... Sexualmente, sí. Sometido sexualmente. Gastón, impecable descripción. ¿Qué ibas a decir algo? No, estaba pensando totalmente en otra cosa. Este tema, esto que habíamos visto, de lo que hizo hoy Enrique Baqueta, cómo entró corriendo. ¿Sabes de qué me acordé? De que hace semanas, meses, que Zacarías Irún llega media hora tarde para no tener que responder ninguna pregunta. Cuando regresemos hacemos el repaso de lo que ocurrió hoy en el Senado.